Hola a todos y a todas, por acá nuevamente con un nuevo audio, como les había compartido en el audio número 23 sobre el amor eterno. Entonces les había hablado en ese audio número 23 lo relacionado con el amor eterno y que iba a seguir compartiendo algunos apartes sobre este tema. Como les compartí en el audio 23 sobre la importancia de contar con los frutos del Espíritu Santo dentro de nuestro ser, dentro de ese amor eterno, valga la redundancia, también les quiero compartir de el paso a paso que se debe tener en cuenta para que las relaciones de ese amor eterno perduren y se cumplan así como dice esa palabra, sea eterno. No sea pasajero, no sea temporal, no sea emocional, no sea pasional. Como les decía, todo esto que acabo de mencionar, ¿cierto? Que, que los seres humanos se componen de emociones, de pasiones, de sentimientos y todo este tipo de cosas, pero que además de todo esto se debe saber sobrellevar en la pareja en su aspecto ya como de la unidad. De la unidad me refiero cuando ya son esa pareja en que después de que, como les compartía en el audio número 23, de que se conocen, de, de que ha pasado la etapa de la atracción. Claro que eso no significa que después de que sean pareja y se unan como matrimonio, no quiere decir que ya no sientan atracción. Por el contrario, debe prevalecer esa atracción mutua en la pareja, ¿no? Pero en este caso o en este espacio les voy a compartir más específicamente de lo relacionado con lo que mencioné en el audio número 23 sobre la importancia de estar en la buena y en la mala dentro de una relación. Ya siendo más específica, más concreta, yendo al punto de lo que es la pareja como tal, ya transportándonos a ese siguiente paso después de la relación que hay de noviazgo, y viene ese paso de trascendental del matrimonio. Entonces les quiero compartir a qué se refiere eso de en la buena y en la mala, de día o de noche. Cuando nos referimos a una pareja, al conformarse una pareja, decía yo en el audio número 23 que se establece una unidad, y es unirse como personas, como seres humanos, y entre esa unidad se unen sus trabajos, se une la economía, se une la parte familiar, se une la parte espiritual y todos los cambios que como personas puedan experimentar o procesos que puedan llevar durante esa relación de unidad. Entonces el primero tiene que ver con el trabajo. Cuando me refiero a trabajo, es lo que significa las labores que se desempeñan dentro de un hogar o dentro de una familia que se conforma, y son las relacionadas con el brindarse un apoyo mutuo para realizar cada una de las actividades de la casa. Como les decía en el audio número 24, la importancia de dialogar, de hacer acuerdos, de establecer un diálogo
frente a todas las situaciones que acontecen dentro de un hogar para poder realizar esas labores de casa o ese trabajo de casa de una manera mutua, para que eso no se convierta en una carga para el uno y en un descanso para el otro, sino que de manera equitativa se compartan esas cargas y así ninguno se va a sentir cargado, ninguno se va a sentir cansado, ¿cierto? Ni a la vez como sentirse como un ser esclavo ahí o esclava dentro de una relación, porque consiste en ese apoyo mutuo como ya mencioné. Apoyo mutuo que significa ayudarse el uno al otro, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de casa, con las labores que hay que desempeñar dentro de la casa, ¿no? Dentro de donde se habita, dentro de la vivienda. Eso por un lado, bueno, lo relacionado con lo que tiene que ver con las labores de la casa. También lo que tiene que ver con la economía. Esto hace referencia a las labores para desempeñar. No solo labores fuera del hogar o de la familia que se conforma, labores a desempeñar, sino también obviamente las labores que hay que realizar dentro de casa como esposa o como esposo, o en el caso cuando ya vienen los hijos, como madre o como padre. Entonces, el caso de no permitir que se lidere solo la mamá, o que se lidere solo el papá, o que se lidere solo el esposo o solo la esposa, sino siempre se tiene que tener en cuenta que deben estar en un equilibrio. Por eso tiene que haber esa unidad para poder estar liderando cada uno en ciertas cosas que son indispensables. Por ejemplo, cuando están unidos como pareja y no tienen hijos, pues obviamente que hay menos labores por desempeñar, menos cargas por realizar, ¿cierto? O menos cargas que se tengan por resolver más bien. Pero cuando esa pareja llegan a ser madre y padre, tienen que aprender a sobrellevar otras situaciones, que es el caso de tener que a veces trabajar a la vez y estar pendiente del hogar y estar pendiente de los hijos, que muchas veces se sobrecarga a la mamá con todas esas labores y el papá se desentiende totalmente de lo que también puede ayudar dentro de la misma familia o dentro del mismo hogar. Por eso cuando se habla de casa, se habla de casados, que significa casa para dos, ¿no? O sea que son dos personas las que conforman esa unidad dentro de un hogar. Por eso cuando dice están casados, significa casa de dos. Y eso representa esa unidad para, como decía inicialmente, en lo que tenía que ver con el trabajo y las labores de casa, igualmente en lo que se relaciona con la economía. Y para estar en un apoyo de economía mutua, se entiende que cuando esposo y esposa trabajan fuera del hogar, o inclusive hoy día, como ya lo estamos viendo, dentro del hogar, pero igual tienen que sacar un espacio y un tiempo para realizar sus labores a desempeñar. Me refiero a lo que tiene que ver con la parte de los talentos que Dios les ha dado y que los usan obviamente para tener un ingreso y un apoyo en la economía de esa familia o de ese hogar. Entonces tiene que haber también una equidad en cuanto a eso. En el caso de cuando la esposa llega a ser madre y tiene que
ocuparse de muchas más labores, porque ya tiene que ocuparse de algunas cosas del hogar y de otras que son las relacionadas con los hijos. Entonces, en ese caso, el padre debe ser un apoyo también, ¿cierto? Y como Dios nos enseña en su palabra, es al contrario, dice que Él le dio al hombre ayuda idónea. Significa que el hombre necesita de ese apoyo de la mujer para desempeñar ciertas cosas, y es ella la que le brinda ese apoyo a él, ¿no? Pero eso también no indica que obviamente el hombre deje de apoyar a la mujer en lo que ella requiere para atender todas las labores del hogar y de los hijos, ¿no? Como les decía, tiene que ser un apoyo mutuo, se necesita de un apoyo mutuo también en la parte de la economía, en el caso de que la mujer tenga que desempeñar otros roles de mamá, de esposa, de trabajadora y todo esto. Entonces obviamente tiene que haber un equilibrio en todo este aspecto para que todo funcione de una mejor manera. Como hoy día se ha visto a causa de toda la situación acontecida de la economía, obviamente que es cuando se dicen por ahí que se prueba el amor, que el amor se prueba de muchas maneras. Y ese amor se prueba es porque independientemente de cómo tiene que solventar la situación económica de una familia, el amor no se tiene que dejar echar por la borda simplemente por el hecho de que la economía se haya tenido que transformar en diversas situaciones en algunas familias en cuanto a saber manejar muy bien la parte económica y financiera para poder sostener un hogar, sostener una familia, ¿sí? Entonces eso es básico dentro de lo que tiene que ver como pareja, el saber sobrellevar esas situaciones. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la economía, ¿no? Como decía, establecer esos acuerdos para lograr cada propósito que se establezca, para poder cumplir con todas las responsabilidades que representa estar unidos como esposo y esposa, o estar unidos además de eso con unos hijos. Bueno, ahora en lo que tiene que ver con la parte familiar, las situaciones familiares que se puedan presentar o dificultades, me refiero a familiar, no solo a la familia como tal, que conforman esposo y esposa e hijos también cuando ya hay hijos, sino a la parte externa de los familiares que pueden haber a su alrededor y que se presenten situaciones familiares o dificultades de una u otra manera. El poder establecer acuerdos para brindar apoyo a los familiares externos, porque a partir de que se conforma una familia, como se llama familia u hogar, pues la componen el esposo, la esposa y los hijos, ¿no? Cuando ya hay hijos. Y pasa, como se dice, a segundo plano lo que tiene que ver con los familiares externos, llámese los padres, los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos, bueno, todos los parentescos que puedan haber de consanguinidad, ¿no? Y esto ya lo relacionado con la parte familiar. Entonces en esta parte me refiero a cuando se presentan diversas situaciones familiares, obviamente que hay que saber manejar también todos estos procesos para que la familia permanezca y se sostenga y no se convierta eso en una cuestión que afecte a la familia como tal en un hogar, ¿no? Otro puntico de lo relacionado con en la buena y en la mala está la parte espiritual. La parte espiritual es el principio fundamental de una familia, de un hogar, que si están unidos, como se dice, en cuerpo, en alma y de corazón, tiene que haber también esa unidad en la oración.
como les hablaba también en el audio número 23. Tiene que haber esa unidad en la oración para que, ¿qué? Para que todo lo que se pida en oración creyendo se reciba, como nos enseña la misma palabra. Si se cree, si se tiene fe, si se pide por una misma cosa, como Dios quiere, en la voluntad de Él va a orar de tal manera, porque hay dos orando por una misma cosa. Y cuando se une una pareja, llegan a ser una sola carne, nos lo enseña Dios, ¿no? Entonces es fundamental en esa área espiritual también que haya la unidad en la oración, que se hagan oraciones juntos, ¿cierto? Y a la vez obviamente unidos por una misma cosa, por unas mismas peticiones, por unas mismas necesidades y así, ¿no? Otro puntico que tiene que ver con los cambios personales. ¿A qué me refiero a los cambios personales? Los hogares, las familias, las parejas suelen tener cambios personales a partir de que se unen, llámese cambios físicos o llámese cambios en las actitudes, ¿cierto? En las acciones, porque está ese proceso de llegar a conocerse más, del llegar a establecer mucha más confianza, mucha más unidad, y eso hace que a la vez, pues obviamente se tenga que tener esa paciencia, esa comprensión en lo relacionado con los cambios personales. Cambios personales me refiero a los que, por ejemplo, tiene que tener la mujer en sus diferentes etapas, en sus diferentes periodos, las actitudes que toma en sus diferentes días, y a la vez los cambios personales que tiene una esposa cuando tiene hijos, porque en esa etapa y en ese proceso se tiende a ver que los hombres como tal se aíslan completamente de la mujer o muchas veces se unen demasiado a ella, pero a partir de que hay hijos dentro de un hogar se puede volcar toda la atención obviamente sobre los hijos, pero eso no implica que se deje de prestar la atención a la mujer, a la madre, a la esposa, y a la vez tampoco se deje de prestar atención al padre, al esposo o al hombre como tal. Entonces en eso se tiene que mantener también un equilibrio lo relacionado con esos cambios personales, porque obviamente que la mujer experimenta diversos cambios como mamá, diversos roles que tienen que desempeñar, pero como digo, no implica que se cambie la atención. Hay que prestarle atención a los hijos, pero sin dejar de prestarle atención, como ya dije, a lo que inició primero, que fue la pareja, que es sostener esa relación durante todas esas etapas y esos procesos. También los cambios personales que tienen que ver con la edad. Cuando pasa el tiempo y se unen como pareja y pasa el tiempo, entonces la edad también produce cambios en las personas, ya sean cambios físicos, cambios en sus emociones, en su manera de ver la vida, sus pensamientos, y todo esto son etapas que tienen que tener un proceso de comprensión también en cuanto al trato, en cuanto al diálogo como parejas en esas situaciones, porque obviamente se toman otras actitudes, otros comportamientos. No me refiero a comportamientos malos ni actitudes malas, sino otras actitudes que comienzan a experimentar tanto mujeres como hombres, que los hace que tengan otra forma de actuar también, ¿no? En sus acciones, y que obviamente hay que saber interpretar todo esto y conocer todos estos momentos para poder establecer esos vínculos de la paciencia y de la comprensión
y de fortalecer más la relación y lo que tiene que ver con ese amor que se tiene como pareja en el estado mutuo el uno al otro. También otro puntico que tiene que ver con en la buena y en la mala es lo relacionado con la enfermedad. Porque obviamente que no puede decir que se está exento de no llegar a enfermarse de algo, y no necesariamente se tiene que pensar en que sean enfermedades graves, ¿sí? Sino que cualquier momento puede tener alguna situación de enfermarse de algo, que obviamente el ideal es no estar enfermo, ¿verdad? Pero obviamente que tiene que tenerse en cuenta estas situaciones para que si en caso tal que cualquiera de los dos, esposo o esposa, se llegasen a enfermar, pues poder tener esa paciencia en ayudarle, en lidiarle, en el poder estar para esa persona en esos momentos, ¿sí? En apoyarle en lo que se pueda y en obviamente lo primero orar para que la persona se mejore y se sane pronto. ¿Mm? Tener esa clase de apoyo y ayuda a que la persona se sienta atendida, amada, respetada, valorada, incluida en ese momento en que esté pasando alguna situación difícil de enfermedad. Porque no consiste que cuando el ser que ama lo ve enfermo, la ve enferma y le abandona y lo deja ahí, como se dice, le da la espalda, ¿no? Entonces ese no es el ideal. Por eso titulé esto en la buena y en la mala. Porque pues en la enfermedad se le acompaña, ¿cierto? Se le apoya. Así como cuando se le apoya en cualquier diversión, en cualquier gusto, en cualquier cosa que quieran realizar juntos, en las que les genere alegría, que les genere, o sea, otro tipo de satisfacción. Entonces, como personas, en compartir diferentes actividades, a su vez también se tenga en cuenta dentro de la enfermedad, se vea ese apoyo, ese amor y ese respaldo como pareja. Otro puntico es lo que tiene que ver con los gustos. Los gustos que cada uno tenga, porque como digo, cuando se une una pareja tienen diversos gustos, pues muchas veces coinciden en muchos gustos, llámese de la comida, llámese de los deportes, llámese de actividades extras que haga en su tiempo libre, muchísimas cosas que se pueden realizar, ¿no? Y que es tan importante realizarlos como pareja y a la vez respetarlos. Un ejemplo, digamos que al hombre le gusta el fútbol, ¿cierto? Pero hay casos en que a la mujer no le gusta el fútbol, pero el hombre quiere que lo acompañe en ese espacio a mirar ese deporte, ¿cierto? Que le gusta, o en el caso también en que lo realiza, o sea, practica ese deporte. Entonces es vital que la mujer lo acompañe y lo apoye en eso que al hombre le gusta realizar o le gusta ver, en el caso desde que sí es para mirar alguna clase de deporte, y como decía también cuando realiza algún deporte. Entonces por eso no muchas veces es porque le guste o no le guste, sino simplemente para que el hombre o la mujer sienta ese apoyo o esa compañía en esos momentos, ¿cierto? Que no la deje sola o no lo deje solo en esos gustos que tiene. Otro ejemplo, lo de las comidas. No siempre van a coincidir en todos los gustos, pero si se coinciden todos, pues mucho mejor, ¿no? Pero como dicen, obligado no es que te gusta todo lo que a mí me gusta, ¿cierto? Pero por lo general ya eso se convierte en acuerdos. Entonces,
ya eso se habla, sea para salir a almorzar, a desayunar, a cenar afuera, en algo que a cada uno le gusta o que a ambos le gusta, o ya sea a compartir algo que a uno le gusta pero que al otro no le gusta. Pero el ideal obviamente que es como estar en acuerdo en todo esto, ¿no? De respetarle ese tipo de gustos, de lo que sí le gusta comer y de lo que no le gusta comer, porque cada cual tiene sus gustos, ¿no? Y como digo, pues aún mucho mejor cuando se comparten muchos gustos en diversas cosas. Pero eso tampoco se debe prestar, lo que digo, para desacuerdos, ni para conflictos, ni para crear como divisiones y cosas así dentro de la pareja, sino por el contrario, que deben haber esos acuerdos en que te apoyo lo que te gusta y luego tú me apoyas lo que a mí me gusta, ¿cierto? Ese es el ideal. Ya hablé de lo que ya sea de gustos de la alimentación, de algún deporte, de algún hobby o algo que se relacione con la diversión o lo que tengan en bien para compartir como pareja, ¿no? Es el ideal. Bueno, otro puntico. Es lo relacionado con cuando las parejas o los esposos y las esposas tienen ciertos inconvenientes que se les presentan como pareja y ven que se les salen de las manos y que entre los dos no las pueden resolver. Entonces en ese caso se encuentra algo llamado la ayuda de consejeros o de guías espirituales, dependiendo lo que cada uno requiera, ¿cierto? Y obviamente que para que los guíen como pareja a resolver asuntos que entre los dos no pueden resolver. Eso ya estamos hablando de cosas extremas en que diga, no pudimos ponernos de acuerdo en tal situación, o vimos que tal situación está como muy compleja y no sabemos qué hacer. Entonces no hay que buscar ayuda de personas que estén totalmente ajenas a tu realidad o que estén ajenas a tu relación, o malas amistades que te den un mal consejo, llámese una mala amiga o un mal amigo. No necesariamente tiene que ser mal amigo o mala amiga que no hablas o no tratas con esa persona, sino que no sabes qué intenciones hay en su corazón de dañar tu relación. Entonces por eso siempre es mejor acudir a los guías espirituales, que ellos son neutros y no están en favor del uno y del otro, sino van a estar en medio para apoyar una relación, para orientarla, brindar un apoyo y hasta una oración para mejorar las situaciones como pareja. Cuando se presentan, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la parte emocional, con la parte psicológica, con la parte espiritual. ¿Para qué? Para que eso no se convierta en conflictos graves o con situaciones graves dentro de la pareja y se pueda ir mejorando la relación y haya en esa relación un crecimiento y un mejoramiento obviamente como pareja, ¿no? Es el ideal de buscar una ayuda a un consejero espiritual ya en caso tal de que se vea que la situación es inmanejable como pareja. Es el ideal, ¿no? Pero primeramente se cuenta obviamente con Dios, con la orientación de su palabra, de su consejo, con la oración, con los recursos que se tenga como pareja. Me estoy refiriendo los recursos, el diálogo, la comunicación, ¿cierto? Los acuerdos que menciono tanto para la mejora de esas situaciones, cualquiera que se presente. Pero ya obviamente, que es lo que yo digo, tiene que ser cosas en las que ya se ve que no se pueden manejar ciertas situaciones. Bueno,
Eh, la importancia de que una relación prevalezca o permanezca, teniendo en cuenta todos estos punticos que acabé de mencionar, es que una relación no puede ser basada netamente en cosas humanas, porque por ahí es que empiezan las falencias dentro de una relación que se basa solamente en cosas humanas. Y obviamente cuando me refiero a cosas humanas es que no es suficiente con satisfacer los instintos biológicos que, por ejemplo, mueven a buscar a las personas el alimento, el refugio, el vestido y el techo. O sea, todo esto que acabo de mencionar es importante, ¿cierto? Pero como se dice, es la añadidura, obviamente, que es lo que impulsa, digamos, a una persona a buscar satisfacer todo esto porque cree que eso es lo más, lo más necesario, lo más básico, lo más importante dentro de una familia o dentro de un hogar o en la pareja. Obvio que sí, esto es importante, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que no sea importante, sino que además de contar con esto que acabo de mencionar, alimento, refugio, vestido y techo, no se puede pensar que esto es lo único suficiente. Suficiente en el sentido, ya les voy a decir de qué. ¿Por qué? Porque si se piensa que eso es lo suficiente, ¿sí? Entonces va a entrar en la pareja eso llamado aburrimiento, intranquilidad y frustración. Cuando esa pareja o esa familia o ese hogar se centran solo en pensar que tener una familia feliz y satisfecha en todo es solamente con que la tenga en una casa, le brinde el alimento, ¿cierto? Pueda tener su vestido y obviamente está ahí en ese techo donde recibe todas las cosas necesarias, hablando de cosas externas, ¿no? Por eso les digo, no quiere decir que esto no sea importante, obvio que es importante porque es lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Pero como ya les decía, se convierte ese espacio o esa familia o ese hogar en un espacio de aburrimiento, de intranquilidad y de frustración para el uno o para el otro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene la necesidad de tener una relación profunda con Dios. Entonces, cuando el ser humano hace de prioridad a Dios antes que las otras cosas que acabo de mencionar, porque esas son las que le brinda a Dios la oportunidad de tener, ¿cierto? Entonces ahí es cuando llega esa estabilidad y esa satisfacción plena, tanto a la pareja en unidad, como el amor, como la familia, ¿cierto? Y cuando ya la familia tiene hijos o llegan a tener hijos. Entonces, obviamente que es contar con qué, con esa relación primera, básica y fundamental, que es la que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque cuando una pareja se une, deben haber objetivos, planes, propósitos que se deben planificar, digamos así, en equipo, en unidad, ¿no? Obviamente, cuando ya se es una pareja se debe planificar todo eso en unidad. Y obviamente que habiendo todo esto, si la persona, alguna de las dos, sea la esposa o el esposo, se empiezan a desviar de esos objetivos, de esos planes y de esos propósitos porque los empiezan a realizar de manera individual y no como equipo, como pareja, ¿sí? Entonces lo que ya les había mencionado, empieza a entrar el aburrimiento, la intranquilidad, la frustración en cualquiera de los dos.
porque alguno de los dos no se va a sentir satisfecho realizando las cosas que necesita realizar. Cuando se convierte eso en una individualidad, después de que se sabe que debe ser pensado en una situación cualquiera que sea, como pareja de dos. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona se empieza a concentrar en sus propios deseos, en sus propias metas, en sus propios objetivos, en sus propios propósitos, en sus propios planes, y empieza a dejar de lado a su pareja. Entonces ya se empieza a perder ese horizonte como pareja. Y cuando se pierde el horizonte como pareja, pues empieza a enfriar esa relación, por mucho amor que haya, por mucha, digamos, unidad, se empieza a perder esa verdadera unidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar dispuestos a resolver cada una de las dificultades que se presenten. Que si se planearon unos objetivos, unos propósitos, metas, sueños, ¿cierto? Y decimos, se convierte una pareja ese en su compañero de sueños o su compañera de sueños. Entonces se está haciendo todo esto en unidad. Entonces obviamente cuando se presentan las dificultades hay que estar dispuestos a ¿qué? A resolverlas, no a huir de ellas y hacer que uno de los dos la resuelva. O sea, no ver que está sucediendo alguna dificultad, alguna situación complicada y haga que la otra persona resuelva todo y le eche todas las cargas a la otra persona, ¿cierto? Porque, como les decía, el huir de cómo resolver ciertas situaciones es una muestra de que está actuando de manera individual y no como pareja como se supone que debe ser, ¿no? Entonces, para poder tener unas mejoras significativas en la relación, hay que obviamente tener en cuenta esto que acabo de mencionar, ¿no? De estar estableciendo las cosas como equipo, no solamente en las buenas, sino también en las malas, cuando se presentan las dificultades. Sí, porque si en las buenas y en las alegrías y todo esto, en todo lo que trae satisfacción y logros cumplidos y todas estas situaciones que generan alegría para ambos está unidos, pero cuando se presentan esas dificultades que les menciono, cualquiera que sea en algún área de la vida, entonces obviamente hay que contar con el uno hacia el otro, ¿no? De una manera mutua. Bueno, por otra parte, cuando se habla de parejas o de matrimonios, no se puede hablar de matrimonios infelices, sino más bien de cónyuges inmaduros, porque hay que tener en cuenta que una persona debe ser feliz antes de pensar en que al unirse con otra persona va a poder ser feliz. Eso no debe ser así, porque la persona debe de sentir, primeramente, tener su plenitud como persona de manera individual, para que al unirse con otra podría decirse que se unen dos felicidades y no que se conforma una felicidad. ¿Sí? Porque el que al uno le genere unas cosas felicidad va a hacer que el otro se sienta bien porque vea a esa persona feliz. De la misma manera la otra, cuando la otra persona le genera algo felicidad, también la otra persona va a experimentar lo mismo, ¿cierto? Es el ideal. Entonces, cuando se habla de matrimonios que las situaciones no están en la mejor tónica o la mejor manera y se dice que son infelices, entonces por eso no se puede decir hablar de infelicidad, sino más bien
de inmadurez. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando ocurren ciertas situaciones en la pareja, es porque alguno de los dos está actuando de manera inmadura ante ciertas situaciones. Como les decía, les mencionaba ahora, en la buena y en la mala de los puntos mencionados anteriormente. Entonces, en cualquiera de esas situaciones, si uno de los dos actúa de manera inmadura, es decir, que no analiza la situación o el hecho o lo que se presente, sino que toma, como decía, esa actitud indiferente o darle la espalda a la situación, entonces está tomando una actitud de inmadurez, ¿no? Porque no está, digamos, poniéndole la cara y el frente a las situaciones que se presentan, sino al contrario, como les decía, espera a que su cónyuge la resuelva, su esposa o su esposo en ese caso, y obviamente actúa de manera inmadura. Entonces por eso no hablamos de infelicidad, sino de inmadurez. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como ya mencioné, lo primero para resolver las situaciones o las dificultades durante las relaciones requieren de madurez para tomar las actitudes correctas en determinado momento, dependiendo la situación que acontezca, ¿no? Entonces es como más de reflexionar, de pensar, de hablar, de dialogar y de tomar las decisiones más adecuadas en las situaciones que suceden o que puedan suceder. También cuando se habla de qué es un matrimonio completo. ¿Qué es un matrimonio completo? Es ese proceso que hay de enamorarse, casarse y seguir amándose. Pero a la vez no pensar que porque hay un vínculo matrimonial enseguida todo se convierte de manera mágica y de manera fantasiosa y resplandeciente en algo maravilloso y en un paraíso terrenal y cosas así, cuando hay que asumir realidades y cuando hay que enfrentarse a muchas cosas que se presentan en el mundo, ¿no? Entonces ahí es cuando una pareja que se une en matrimonio, para decir que es un matrimonio completo, además de estar enamorados y de casarse y seguir amándose, deben tener claro que empiezan tareas conyugales, o sea, como esposo y como esposa, que se deben realizar, como ya dije, bajo acuerdos, bajo diálogo, bajo comunicación asertiva, y que además hay que asumir también todas las situaciones externas que se puedan presentar para que, como les mencionaba en el audio número 23, que vienen situaciones externas al mundo y hay que saber tomar decisiones en todos esos momentos, de todo lo que acontezca a nivel de la ciudad, del país, del mundo, no solo en lo que tiene que ver dentro de su hogar como familia, sino que las causas externas no afecten el interior de la familia ni el hogar. Entonces es cuando hay que tener ese enfrentamiento, digamos así, como pareja frente a todas esas situaciones y saberlas sobrellevar. Bueno, también, ¿qué es la felicidad conyugal? Porque siempre se habla de esa felicidad. ¿Qué puede ser la felicidad conyugal? Es cuando el esposo y la esposa se dedican a resolver cada situación o dificultad que se presenta, teniendo en cuenta que el amor y la comprensión, así esa dificultad parezca pequeña o sea grande. El tamaño de la dificultad se mira dependiendo el manejo que se le dé, el amor y la comprensión con cómo se lleve, ¿no? O se sepa sobrellevar. Eso tiene que ver con hablar de una felicidad conyugal, que como decía, no solamente se resuelve, no solamente se pasa un ambiente muy bueno y muy agradable y muy lleno de paz y de amor y de alegría, sino también
en medio de esas situaciones difíciles se puede resolver cada una de ellas, como les digo, con ese amor y con esa comprensión. Bueno, me gusta este ejemplo de cómo imaginar en una escalera al esposo y a la esposa, porque en un lado de la escalera está la esposa y al otro lado de la escalera está el esposo, y esos peldaños representan algo que los atrae a los dos y que además hace que se mantengan unidos en un compañerismo inseparable. Es decir, hago este paralelo de ese ejemplo de la escalera, porque al imaginar que cada uno está a un lado de esa escalera, que es lo que sostiene la escalera como tal, ¿no? Los peldaños representan todos esos pasos que se van avanzando para seguir adelante en cada situación, en cada tiempo, en cada espacio, en cada momento que se da como pareja, ¿cierto? Y que en medio de todo esto, de esos peldaños de cada escalera que hay, eso que los atrae a la vez también hace que se mantengan unidos en ese compañerismo que nada los puede separar. Entonces, en ese ejemplo, es así la condición de la pareja, para mantenerse siempre unidos y no dejarse separar por nada ni por nadie. ¿Qué representa el casarse? El casarse representa proponerse lograr unos objetivos como pareja, ¿cierto? Objetivos que se deben organizar y planear antes del acto del matrimonio, porque muchas veces eso no se planea y no se organiza, y al unirse la pareja creen que deben unirse y que mirar a ver cómo resuelven todo ya estando juntos, y es al contrario. Como pareja, estando de novios, hay que planificar y organizar objetivos para propios y convertirlos en unidos, ¿cierto? O sea, juntos, porque antes de, obviamente, unirse como novios y ya estar realizando ciertos objetivos o propósitos o metas o sueños, al unirse como pareja, ya los hacen propios para ambos. Como les decía, en ese ideal de trazarse objetivos o metas o cumplir ciertos sueños juntos, pero también unidos, porque la diferencia establecida entre una cosa es ser juntos, que es como se habla del estar juntos físicamente, que es como cuando es un grupo en general de personas, está juntos ahí, pero cada uno está pensando cosas diferentes. Y más bien cuando se habla de unidad, de ser uno, obviamente que ya es unidos de alma, de cuerpo, de espíritu, ¿no? Entonces por eso digo que es fundamental organizar y planear antes de casarse qué se piensa hacer como hogar y como familia, porque es igual en el ejemplo de cuando se unen dos socios para conformar una empresa, ¿qué tienen que hacer? Cada uno expone sus ideas, expone sus metas, expone los planes en lo que pueda apoyar, colaborar, ¿cierto? Para crear una unidad en una empresa y que esa empresa surja, se levante, crezca, se consolide. Primero se consolide, porque obviamente una empresa primero se tiene que consolidar y luego establecer un crecimiento, ¿no? Entonces, de tal manera, así es la pareja. Se tienen que organizar, unir, planear cosas para que a la vez en que suceda el acto del matrimonio ya sepan qué horizontes se han trazado juntos y qué piensan realizar como pareja, ¿no?
¿Por qué? Porque suele suceder que las parejas se unen por otras situaciones, por, digamos, por otros motivos, menos por el pensar que se van a unir, además de obviamente porque se aman o porque se quieren y quieren amarse para toda la vida. Obviamente que hay que tener claro que no se deben casar por otros motivos diferentes. Entonces, por ejemplo, no hay que casarse por conveniencia familiar, por conveniencia financiera, por conveniencia profesional o por una situación en la cual se vea obligado o obligada por darle un nombre o un apellido a una criatura. Porque si sucede alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces hace que las personas vivan bajo ese fundamento, bajo ese criterio o bajo ese concepto de que están unidos es por eso y no pensando en que se unieron verdaderamente por el amor, ¿cierto? Y ya es algo totalmente diferente. Se empieza a dar otro manejo, otras situaciones, otro enfoque y se empieza a desviar el propósito de esa pareja y de ese hogar o de esa familia. ¿Por qué? Porque cuando se habla de matrimonio es de dos más Dios, ¿cierto? Y si es de dos más Dios, se cuenta primero con Dios para poder establecer esa unidad, tanto de la pareja como con Él. Y eso abarca todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que se abarca todas las áreas de la vida, el área física, emocional, intelectual, espiritual, material, todo lo que tenga que ver con la pareja, tienen que aprender a establecer esos vínculos en todas estas áreas, ¿cierto? Entonces, como decía, si se casa por otros intereses personales o familiares o financieros o profesionales o porque tienen que darle el apellido a un hijo o cosas así, entonces obviamente las cosas se afectan. Más bien que los lazos que unan una relación, que establezcan esa unidad, sea el amor y la voluntad de Dios. Entonces, no es casarse por casarse o por decir que tiene una esposa, que tiene un esposo o que logró conseguir una esposa o un esposo. No es por eso, sino porque esos lazos que se crean son los del amor y de la voluntad de Dios. Cuando se tienen en cuenta esas dos cosas para establecer esa relación de matrimonio y de unidad como pareja, pues obviamente las cosas funcionan de otra manera en esa pareja y en esa familia y en ese hogar, ¿no? Entonces, cuando una persona se une a otra, también cuando suceden los hechos de otra manera, cuando una persona se une a otra sin el vínculo del matrimonio, a veces suelen mostrar actitudes hacia esa pareja que tienen, como por ejemplo la falta de compromiso. Tienen menos dedicación con su pareja. No hay una permanencia. O sea, les da lo mismo si están cerca o lejos de la pareja. No le dedican el tiempo necesario a su esposa o a su esposo, que obviamente no han establecido vínculos, me refiero como matrimonio, o sea, en ese vínculo de delante de Dios, sino se unieron en sus propias fuerzas, digamos así. Y dijeron, pues no, convivamos o vayámonos a vivir juntos, hagamos X cosas, miramos a ver cómo nos va como pareja, miramos a ver si nos entendemos y ese tipo de cosas, o miramos a ver si verdaderamente nos amamos o nos aguantamos y todo ese tipo de cosas, como lo que llaman las personas, vamos a experimentar a ver cómo nos va. Entonces empiezan a ver esos roces de la falta de compromiso del uno al otro. A veces no se sienten comprometidos que porque están en unidad con una persona,
pero se sienten solteros o solteras. Eso ya es error, ¿no? Y lo que decía, pues hay menos dedicación a una pareja, y obviamente cuando vienen los hijos en esa unidad de esa pareja, ya sea distinto porque han establecido acuerdos y dicen se van a ver como que se casaron, es diferente, pero pues obviamente que eso representa algo espiritual también, ¿no? Entonces obviamente que si no hay esa no se siente ese mismo compromiso, esa misma dedicación, como esa permanencia, pues las cosas no van a estar siempre como tan bien como la pareja quisiera. Como que todo tiene un orden, ¿no? Pienso que por algo fue que Dios estableció lo del matrimonio, y no fue pues por ahí un día porque él estaba sin hacer nada y dijo, no, pues venga a ver, me invento el matrimonio. No, o sea, todo tiene su razón de ser de por qué existe ese vínculo del matrimonio. También otras actitudes que toman las personas cuando no se han unido en matrimonio suelen justificar que si no pueden convivir como personas unidas en un lugar, que entonces para qué establecer un vínculo matrimonial, ¿sí? Y entonces el imaginarse que si eso sucede así, sucede aún en parejas con vínculos de matrimonio, entonces imaginar cómo es estar sin tener ese vínculo del matrimonio, pues ya es más complicado, ¿no? Entonces ahí también hay situaciones donde se prueba ese amor. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen las dificultades, las pruebas que yo menciono, las dificultades, o sea, las luchas cualquiera que se presenten de pensar estar en la buena o en la mala, entonces a veces creen que pueden abandonar en cualquier momento a la pareja. Llámese a la mujer o llámese al hombre o llámese ya que tengan hijos, porque a veces se sienten que no hay una obligación ni un compromiso porque no han establecido un vínculo como tal de matrimonio, ¿sí? Y entonces no aguantan las situaciones porque creen que la otra persona no satisface lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan o lo que les parece que debe ser desde su punto de vista y de sus conceptos y de ideales que tienen, porque desde el principio no conocieron parámetros de compromiso, de responsabilidad, ¿cierto? De apoyo mutuo y demás. Y como no se sienten complacidos en sus caprichos momentáneos, emocionales o a veces en sus malos comportamientos o malas actitudes, entonces creen que si la pareja les exige algo, piensan que la mejor opción es dejar a la persona, a la pareja que tengan, y que no hay ninguna clase de compromiso, ¿no? Eso es lo que piensan, ¿no? Las parejas así. Pero viéndolo desde el punto de vista de cuando hay matrimonio, se mira que se está como una sola carne. Y en la convivencia, en cambio, sin establecer vínculo de matrimonio, se cree que no, sino que cada uno está por su lado, por su cuenta, haciendo lo que le parece. Eso se establece a veces esa diferencia, ¿no? Pero resulta que no es así, porque cuando dos cuerpos se unen en convivencia y en unión física y hasta espiritual y sexual, obviamente que se convierten en una sola carne, que no tengan un vínculo matrimonial, ¿cierto? Ante una ley o ante Dios, eso no representa que no sean una sola carne, porque obviamente han establecido otro tipo de vínculos espirituales y físicos, y entonces se entiende que son una pareja, ¿no? Pero entonces viene el gran detalle, que es que sin Dios en el centro de una pareja o de una relación o de un matrimonio, la unión de dos personas es estar solo como una institución humana.
Mientras que se debe tener en cuenta que un matrimonio debe convertirse es en una bendición y contar con la bendición de Dios, y no que se convierta en un tormento dentro de esa relación por todos los inconvenientes que se presenten y no se puedan manejar porque una de las dos personas no se siente comprometida y responsable frente a las dificultades que acontezcan. Entonces, dentro de una relación de pareja, de hogar y de familia, deben haber valores dentro de ese hogar y de esa familia para que pueda reinar el respeto, la comprensión, la paciencia, el amor, y además de eso no se pierda el romance dentro de la relación. ¿Qué significa esto? Que si cuando se estaba de novios se buscó la manera luchada de conquistar a una mujer, ¿cierto? Para hacerla su novia y luego su esposa, obviamente a través de esos espacios o momentos o actitudes o a través de formas, no sé, dependiendo la relación que es tan variada y tan diferente en cada persona como acontezca, no se pierda ese romance que tuvo y que sostuvo con la pareja en esa relación de noviazgo, ¿cierto? En la forma en que buscó cómo conquistarla desde el principio, de como hablaba de esos pasos de ser amigos y de conocerse mutuamente en esos espacios, obviamente luego establecer ese plan de la conquista, del conquistar ese corazón, del conquistar esa persona, ¿cierto? O el buscar conquistarse mutuamente y luego no se pierda ese romance dentro de esa relación de pareja ya siendo esposos. Sí, es el ideal también. Porque pues obviamente que si conquista a una persona en ese proceso o en esa etapa de, del noviazgo y del enamoramiento y demás, eso tiene que buscarse la forma de seguirlo cultivando y no dejar que ese amor se apague. Entonces, cuando se tiene en cuenta todos estos aspectos, y ya hablando cuando se establece la pareja como tal en esa unión, que se cumplen los dos del matrimonio, en esa unión, conforme Dios enseña, se puede llegar a ser uno. Y el llegar a ser uno es establecer ese pacto con Dios al crear o al formar ese vínculo del matrimonio. Como les decía, que es la unidad del espíritu, del alma y del cuerpo, de los dos como pareja. Por eso les decía que es tan fundamental en el audio número 23, para los que ya lo escucharon y los que no lo han escuchado, se lo recomiendo para que lo escuchen, que por eso les decía que es tan fundamental que cada uno como persona de manera individual tenga un encuentro directo con Dios para limpiar su mente, su corazón, liberarse de las ataduras y de todas las cosas que ha adquirido durante todo el proceso de su vida, para que su alma sea libre, ¿cierto? Su corazón, su mente, de todo lo que pudo haberle atado en su pasado, porque Dios limpia la vida, la transforma, la libera, ¿cierto? Sana su alma de heridas que le hayan causado otras personas, sean cual sea, ya sea familiares o en relaciones sentimentales o muchas situaciones que haya pasado difíciles, no se sabe cada condición y cada situación y cada momento en cada persona, ¿sí? Entonces, en ese proceso de liberación, de sanidad, de restauración de manera individual de cada persona, ¿sí? Por eso decía que es tan importante estar sanos, libres, restaurados, fortalecidos en Dios, para poder establecer esa unidad como pareja, porque se unen un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿cierto? Y ese espíritu, esa alma y su cuerpo
se convierten en uno con Dios. Y por esto nos enseña Dios en su palabra, en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Cuando dice que dejará a su padre y a su madre, no significa que abandone a los padres y se olvide de ellos por completo y no los vuelva a tratar porque estableció un vínculo y se casó con alguien. No, eso representa es que las decisiones que tomen de ahí en adelante esa pareja deben ser primero escuchándose mutuamente, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, junto, valga la redundancia, con la guía de Dios, o sea, con el consejo de Dios, tampoco con la guía de los malos consejeros, ni las malas amistades, ni que intervengan en las relaciones, ¿cierto? Ni los amigos ni las amigas en las decisiones que necesitan tomar en cada momento la pareja. Entonces, en eso consiste, como dice ahí, que dejará el hombre a su padre y a su madre, porque cuando están solteros o solteras establecen unos vínculos que van pidiendo consejo o ayuda a sus padres para realizar ciertas cosas y tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Van pidiendo esa orientación, pero cuando se convierten en una pareja tienen que establecer esa relación bajo decisiones juntos, como decía, con la guía de Dios. No significa que no vayan a recibir ningún consejo del papá o de la mamá, pero sí lo que significa es que no pueden estar ligados a que todo dependa de lo que le vaya diciendo la mamá y el papá y no cuente con la decisión ni con la opinión de la esposa o del esposo para realizar ciertas cosas. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que obviamente los padres o las madres no pueden intervenir en las decisiones que como pareja tomen para hacer todo lo que tengan que realizar, los planes, los propósitos, los sueños como pareja, como familia, como hogar y como esposos, obviamente, ¿no? ¿A qué se refiere con bueno, como decía, se convierten en una sola persona? Y pues obviamente cuando se refiere a ser una sola carne en esa unidad, como dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Qué quiere decir? Que cuando se unen en una sola carne, una pareja, dice claramente, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si una persona tiene una buena autoestima y se ama bastante, de esa misma manera va a amar a esa mujer que quiere tomar como esposa y que luego que la toma como esposa la va a amar, ¿cierto? Porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne, o sea, su propio cuerpo. Cuando alguien no ama a su esposa como debe ser, ¿cierto? En el amor de Dios, obviamente, y con el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente la persona no se quiere y no se valora de tal manera que así no puede amar a la otra. Porque, ¿qué dice aquí? Lo que tiene que hacer es sino que la sustenta y la cuida. Eso quiere decir que le da tanto el valor a esa otra persona y sabe lo que es valiosa a esa persona en las manos de Dios primeramente, que asimismo busca sustentar y cuidar, ¿sí? Fuera de que obviamente se sabe que Dios puede cuidar a esa persona y la cuida y para eso hace oraciones para que Dios cuide y guarde a esa persona que ama, pero además de eso no se puede apoyar solamente en eso, sino también decir, tengo que estar pendiente de esta persona y cuidarla y amarla y valorarla y respetarla como tal, así como yo mismo como persona me valoro o yo misma como persona me valoro, me cuido, me respeto y me amo.
Eso es a lo que hace referencia, ¿no? También tener en cuenta que cuando se establece el ser una sola carne, son personas que van a convivir sin secretos y a no actuar de manera individualista como ya había mencionado antes. Porque cuando Dios habla de ser uno solo con Él, obviamente que se establece esa unidad en todas las áreas de la vida, como ya les había dicho. Entonces el cuidarse y el apoyarse y el respetarse mutuamente en todas las áreas de la vida es fundamental para que haya verdaderamente esa unidad, ese amor, esa comprensión en medio de la pareja, ¿no? Cuando les hablaba también de que la mujer es esa ayuda idónea que Dios creó para el hombre, entonces representa eso de que está al frente del otro, ¿cierto? Que la mujer le corresponda al hombre en todo sentido y a un mismo tiempo en lo que pueda, ¿cierto? En lo que pueda apoyarle como ese auxilio o ese apoyo para que el hombre esté bien. ¿Mm? A eso se refiere, ¿no? No se refiere a ayuda idónea a ser la esclava del hombre, que él la tenga subyugada y que además de eso la trate con irrespeto y que como es mi ayuda idónea la trate como viéndola en un nivel por debajo de él y no en igualdad a él. Eso representa la ayuda idónea, ¿no? Que es el apoyo, más apoyo no representa que es su esclava. ¿Mm? Y pues idónea se refiere a ayuda, pues obviamente apoyo. Y idónea pues se refiere como cuando encontramos desde el principio de la creación a Adán y a Eva, que era la persona idónea para Adán, ¿cierto? Y Dios los creó en igualdad de condiciones, no para que se sintieran ni inferiores ni superiores. Es decir, que Eva no se sintiera superior a Adán y Adán no se sintiera superior a Eva. Porque cada uno como persona puede realizar ciertos roles, ¿cierto? O ciertas funciones dentro de un hogar y de una familia que pueden cumplir, ¿cierto? Que se pueden enlazar con la intención de que obviamente, como ya les dije, reine ahí el amor, la paz, el gozo, la unidad y sea una y sea una familia, un hogar en plenitud. ¿Mm? Es a lo que se refiere esto. Que obviamente lo que debe de haber como persona idónea para el hombre es el estar obviamente rodeándole o apoyándole en las situaciones que requiera, ¿cierto? Que así como el hombre Dios lo creó como para estar mostrando esa protección hacia la mujer el rodearle en apoyo y en ayuda, como acabé de mencionar. También Dios enseña que la mujer debe ser amante del hombre, o sea que debe haber una satisfacción y una plenitud en ese amor y en ese romance con esa pareja. También, como les decía, tener que el hombre se sienta en ese socorro de ser esa ayuda en alguna dificultad que se le presenta, ser ese apoyo, como ya dije. Y obviamente creo que es una de las principales de ser una mujer temerosa de Dios, porque obviamente que Dios siempre nos enseña que si no se teme a Dios, entonces a quién se teme, ¿cierto? Ser temerosa de Dios, como ya les he explicado, compartido en otros momentos, en otros audios, no es tener miedo a Dios, sino tener reverencia a Dios. Significa que se tiene en cuenta sus mandamientos, su palabra, su consejo, su ayuda, y que Él debe ir en primer lugar para todo lo que se realice.
porque Dios da la seguridad al alma, al corazón, a la familia y a todo lo que se realice. Él es nuestra seguridad, ¿no? También otra característica de cómo decir la mujer idónea para el hombre, como dice la palabra, es que hay que estar sujeta al marido. ¿Qué significa esto? Eso no representa que la mujer se doblegue a su esposo de tal manera que permita que, como es su esposo, la maltrate de manera verbal, psicológica y hasta física, porque la palabra de Dios lo dice. Porque ya se ha visto muchos casos y situaciones en que se dice, no, es que como Dios dice en su palabra que tengo que estar sometida a mi esposo, tengo que aguantar todos los tratos que tenga hacia mí porque es mi esposo y lo tengo que resistir así, ¿cierto? No, eso no dice Dios, eso no es lo que Él nos enseña. Él nos enseña en cuanto a la sujeción, es que primero el hombre se está sujeto a Dios y es un hombre temeroso de Dios, de tal manera también la mujer se sujeta a él en respeto para con él, obviamente. ¿Sí? Si el hombre es un irrespetuoso, grosero, infiel, maltratador, lleno de una cantidad de cosas, abusado con la mujer, entonces obviamente eso no significa que lo que ya decía, someterse al esposo. No, tengo que soportar todo esto, no. Al contrario, como ya decía, someterse es que el esposo es temeroso de Dios, es fiel, es respetuoso, es amoroso, ¿cierto? Y todas esas características que lo representan en bien, que teme a Dios y que precisamente por ese temor a Dios busca ser un hombre íntegro en todo lo que realiza, y de tal manera pues obviamente también la mujer se somete al esposo, obviamente en el respeto y en el amor y en la fidelidad y en todo lo que representa el estar en unidad como pareja. Y como les decía, obviamente la importancia de contar con ser esa mujer de hogar que cuando tiene que realizar ciertas roles, actividades, trabajos, ¿cómo se dice esto? Ciertas labores para desempeñar dentro del hogar, pues obviamente tiene que ser una persona responsable, una persona obviamente que asuma sus roles con madurez para poder saber lo que representa el estar ahí dentro de una familia y sobrellevar un hogar. Eso en cuanto a pensar en la mujer idónea, ¿no? Y ya el pensar en la pareja idónea, ¿m? Cuando Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios cuando creó al hombre y dijo esto, ¿cierto? Para que la mujer fuera idónea. Entonces, ¿qué dijo? No es bueno que esté solo. Entonces Él no crea unidades, Él crea es parejas, ¿sí? Obviamente cuando creó a Adán, pensó en Eva. Cuando creó a José, pensó en María. ¿Mm? Y cuando restituyó todo en la familia a través de José y de María, obviamente que estableció eso del vínculo de las parejas y del matrimonio, ¿cierto? Y a la vez de los hijos. Todo lo hizo en su perfección para restituir el pecado que aconteció entre Adán y Eva. Entonces ya sabemos que vino la unidad, la restitución a través de José y de María, y obviamente el ejemplo que él quería dejar en cuanto a lo que fuera la pareja como familia y como hogar y como esposo y esposa, ¿no? Entonces, por eso el llegar a convertirse en ser uno en todas las áreas de la vida, como ya mencioné, es lo que a Dios le agrada, ¿no? En el poder ser esa sola carne. Es estar por siempre con esa persona amada, ¿sí? Y que ese matrimonio sea honroso.
que sea honroso primeramente, obvio, para Dios, que se honre a Dios en medio de de esa pareja, ¿cierto? Entonces quiero hablarles aquí ya para concluir de unos pequeños términos que me parecen como importantes para cerrar este tema. Cuando les decía ahorita de, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, que les hablé de Génesis 2:24, para ser una carne se han llegado a definir muchas palabras que se relacionan obviamente con la voluntad de Dios. Entonces por eso ahorita les hablaba de que si una pareja se une es por la voluntad de Dios y por el amor que hay, que se tienen y que se quieren seguir amando para siempre, para toda la vida, como se dice, ¿cierto? Entonces obviamente en ese estado de esa unidad, obviamente, a la que me refiero, que obviamente también es el ideal de que esos lazos de amor que unan a una pareja sean, esos lazos, perdón, que unan a la pareja sean el amor y sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces les quiero compartir estos conceptos de estas palabras, lo que representan, lo que significan, para tener como una interpretación más clara de a veces de esas palabras que muchos se nombran, pero que pues la gente las maneja en todas las relaciones, pero a veces no se va al trasfondo de ellas. ¿Qué significa la palabra boda? La palabra boda viene del latín vota, que significa o representa un voto o una promesa. Es decir, que cuando alguien establece un vínculo y hay una boda, entonces está estableciendo como pareja una promesa, está haciendo unos votos, ¿cierto? O promesas en ese momento con esa pareja. Casar es poner la casa aparte. Entonces cuando dicen se van a casar, es que van a poner su casa aparte. Como les decía en la que ya les había leído, de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Serán una sola carne. Entonces por eso casar es poner casa aparte. Matrimonio viene del latín matrimonium, de matrem, que significa madre, y monium, que es calidad de. Entonces, ¿qué representa esto? Que hay esa unidad ahí, ¿cierto? Y hay esa madre, por eso es matrimonio. Entonces hay que analizar siempre bien esos conceptos, calidad de madre. Novia o novio, del latín novius, de novus, que significa nuevo o nueva, como nueva persona en la vida de alguien. Entonces, como ven ahí, ese concepto es una nueva persona en la vida de alguien. Hogar, del latín focus, que significa fuego o brasero o calor. De allí lo que se habla del calor del hogar, que les compartía en otro momento en el audio anterior, de que debe haber ese fuego en las almas, en el corazón avivado, que es el fuego del Espíritu Santo, debe estar siempre avivado para que permanezcan esos frutos de él, ¿cierto? Y que significa obviamente ese calor de hogar cuando se refiere a alguien que está ahí, el calor de hogar, que es una llama del amor que no se puede dejar apagar. Por eso se habla del concepto de hogar. Cónyuge viene del latín conjugen, que significa unidos al mismo yugo. Cuando hablamos de yugo es como unos lazos que hay entre los dos y obviamente se refiere a estar unidos por algo. Como les decía, que lo fundamental es estar unidos por el amor y por la voluntad de Dios. Bueno, cónyuge no se refiere nunca a una singularidad,
aunque la palabra trata de dos personas, ¿cierto? Pero hay que entender que estas dos personas definidas como hombre y como mujer serán una sola carne, como ya les compartí ahorita. Para ser una sola carne no existe la relación de 3 o de 4. Dios descarta esa relación de tenerse en cuenta que los padres, los hermanos, los amigos, ¿sí? Lo que les decía ahorita de que ya se traspasa a otro momento y a otra manera de vivir, ¿sí? Relación de esposos. Para que una sola carne funcione bien, solo debe haber una relación de la unión entre el hombre y la mujer, porque muchas veces suceden los conflictos o los inconvenientes o los roces o las diferencias entre la pareja que empiezan a ver cuando empiezan a intervenir los padres en situaciones que no deben intervenir, los hermanos o los amigos, ¿cierto? En situaciones que solamente pueden resolver la pareja como tal o decisiones que tienen que tomar la pareja como tal y empiezan a afectar esa relación. Entonces por eso les comparto que para que funcione bien esa relación solo debe haber la unión entre el hombre y la mujer en todo aspecto. Para ser una sola carne, Dios nunca menciona a hombre y animales, u hombre y hombre, o mujer, sino hombre y mujer, porque así Él estableció ese vínculo, ¿cierto? Desde el principio de su creación, en su sabiduría y en el poderío de Él para crear la humanidad. Entonces cada uno de ellos como hombre y mujer están para ocupar su lugar en el orden de Dios. Él fue quien creó y quien ordenó a su imagen. Por eso dice, creó Dios al hombre creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos lo dice Génesis 1:27. Entonces, ser una sola carne para Dios es entre estos sexos lo natural, lo honroso, cuando se convierten en una sola carne la pareja, ¿no? Y lo contrario pues sería antinatural, iría en contra de sus principios fundamentales que Él estableció. Cuando, como ya les decía ahorita, cuando un hombre y una mujer deciden ser una sola carne, deben tener una entrega voluntaria, no una entrega con fines lucrativos ni obligados. Y otra cita más que me faltaba por compartirles es esta, de que cuando se es una sola carne, es tan serio para Dios que Él mismo pone este ejemplo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Queriendo decir obviamente que cada hombre debe amar a su esposa, así como Cristo mismo ama a la iglesia, ¿no? Y si se entregó a sí mismo por ella, significa que el hombre se entregue como tal a esa mujer, ¿cierto? Con ese amor que Él espera que se tenga como Cristo tuvo por nosotros. También tener en cuenta que esto lo dice Efesios 5:25. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe ser obligado a unirse a quien no se quiere, sino que se debe ser una entrega de amor y de decisión voluntaria. Porque muchas veces se une a otra persona, como ya les decía, con otro tipo de intereses, sino por amor, y entonces después vienen los inconvenientes. Porque nos lo enseña su misma palabra. El sacrificio de Cristo por su iglesia fue una entrega voluntaria. O sea, Él se entregó de manera voluntaria para cumplir su propósito y la voluntad de Dios que tenía para con Él. Entonces, el que decide ser una sola carne con la mujer debe ser lo mismo, ¿sí? Entregarse de manera voluntaria. Nadie debe ser amenazado ni obligado por ciertas circunstancias. Podemos poner en claro este tema con la juventud de hoy día, que por tener relaciones sexuales en el pecado, ¿cierto? Y de la fornicación, por ejemplo, llegan a un estado de embarazo
y entonces se ven los casos donde los padres los obligan a hacer una sola carne con, con la chica que han embarazado, y eso no debería ser así. Jesús nos enseña que a él nadie lo obligó a sacrificarse por la salvación de la humanidad, sino que él se entregó a sí mismo. O sea, él voluntariamente decidió entregarse por amor. Entonces, de tal manera Dios nos enseña esto, como ya les decía, no tomar una decisión por algo que se sienta obligado, o por un compromiso de un hijo o cosas así, sino hacerlo de manera voluntaria, ¿cierto? Bueno. Bueno, esto sí ya les voy a compartir para terminar estas palabras. Dice, hay un proverbio que dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Esto dice Proverbios 31, 10, 13, cuando nos habla de la mujer virtuosa. Obviamente que ahí describe la mujer, obviamente que sería el ideal para un hombre, ¿no? Que dentro de todo lo que menciona, dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, queriendo decir obviamente, repito, la mujer está dispuesta a brindarle todo el bien posible a ese hombre al cual decidió o decida unirse, para no traerle mal, sino bien. Entonces también de esa misma manera la mujer debe unirse voluntariamente al hombre para hacerlo su marido o su esposo. Y que lo haga obviamente por voluntad de llevarle ese bien a su marido, ¿no? De manera voluntaria. Por eso nos habla Cantares, cuando les hablaba que no hay que perder el romance que se establece desde el noviazgo. En Cantares nos habla: mi amado es mío y yo suya, nos dice Cantares 2:16. Entonces, cuando hay ese romance, ese amor, esa unidad, todo eso como pareja, así se podrá tener una vida segura sin que haya celos, ni contiendas, ni engaños. ¿Sí? Entonces será una vida de seguridad y de entrega mutua. Es lo que se refiere, ¿no? Nos dice también, porque guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, dice Malaquías 2:15. Cuando de verdad somos una sola carne con la mujer de nuestra juventud, podemos tener la seguridad que mi esposa es mía y yo suyo. Es lo que se refiere a ese concepto, ¿no? Lo que hablaba ahí. Lo dice en su palabra. Cuando se vive como una sola carne, la mujer debe entender que su cuerpo es de su marido, aclarando lo que ya les había dicho, que su cuerpo sea de su marido no quiere decir que la puede tratar como quiera en cuanto a maltrato, sino que obviamente debe respetarle como persona, ¿no? Primeramente. Pero dice, si su cuerpo es de su marido y debe estar siempre preparada para él sin ningún obstáculo, esta debe ser una entrega de mutuo acuerdo. Porque dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y no se deben negar el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo dice 1 Corintios 7, 4, 5. Eso se refiere a la parte sexual como pareja, que no se puede negar el uno al otro en tener su intimidad, porque aquí dice que en caso tal que se pusieran de acuerdo para decir no vamos a tener intimidad por un tiempo porque vamos a orar,
y vamos a ocuparnos en cierta oración o hacer ciertas cosas que tienen que ver con Dios, pero obviamente también dice que luego de que se ore, dice que hay que volver a juntarse en uno para no caer en las tentaciones del diablo, por causa de la incontinencia. O sea, quiere decir que cada uno se satisfaga con su esposa y con su esposo y no se deje tentar por el diablo. También lo que nos habla de el amor no es egoísta. En una sola carne no debe haber egoísmo, porque nos dice 1 Corintios 13:5 que el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no se queda con nada. Todo debe ser compartido, pues somos una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que las parejas sean felices por siempre. Y solo eso puede ser cuando se someten como pareja a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Que vivas satisfecho con tu carne. O sea, con tu carne refiriéndose a lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué significa? Que siempre busque estar complacido con su esposa, que se alegre con ella en todo momento y que obviamente en sus caricias, o sea, en sus cariños, en sus amores, siempre esté recreándose, o sea, siempre esté con ella complaciéndose. También dice Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Se quiere decir que tu parte no es solamente como de lo que se refiere al hombre, que solamente tu parte sea pensar en que trabajas y trabajas y trabajas y no buscas gozar de la vida con esa mujer que amas y que hayas escogido como esposa. Dice que debe también, o sea, gozar de la vida con ella, porque esa es una de las partes que tiene o que Dios le ha dado, a la cual tiene ese derecho de sentirse complacido con su esposa en todos los momentos. Ya para concluir, ser una sola carne es estar por siempre con tu amado, dice aquí. La Biblia dice, ¿no? Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Y honroso significa sea precioso, sea valioso, sea costoso, sea honorable y sea respetable. Entonces así es como se debe vivir en una sola carne, ¿no? Que debe haber ese respeto y se debe de valorar, se debe tener como en alto valor el matrimonio. Y también nos habla de el ser cuidadosos en caer en el pecado, ¿sí? Para pecar contra su propio cuerpo. Dice que es muy importante vivir en una sola carne. Jesús hacía referencia a que somos una sola carne con Él y por lo tanto todo aquel que se una con una mujer que no sea su carne, contra su propia carne peca. Por eso dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, lo dice 1 Corintios 6:18. ¿Y por qué Dios nos hace ese llamado? Porque dice en Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a santos, como corresponde a los santos, perdón. Quiere decir eso,
que si Dios nos llama a la santidad a todos y que todos somos capaces de ser santos y de llegar a esa santidad, porque Él lo dice también en su palabra, que sin santidad nadie verá a Dios, significa que puede haber esa pureza en el alma, en el corazón, ¿sí?, de una persona para vivir en esa santidad y no de manera inmoral. Si Dios lo dice, es posible. Luego nos dice Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Lo dice claramente su palabra, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería compartir en cuanto a lo que tiene que ver con las enseñanzas de Dios hacia una pareja, una relación, hacia el matrimonio, y estos consejos y estos conceptos que les acabo de compartir. Y Dios da la bendita oportunidad para que como parejas, como familia, como esposos, como todo lo que se conforma, que Dios estableció, sea de bendición para todos, ¿no? Tanto como la pareja que se conforma, como cuando se forma ese hogar, ese matrimonio, para cumplir el propósito de Dios, la voluntad, sus planes, todo lo que Él tenga en bien para un hogar y para una pareja. Eso les quería compartir en lo relacionado con en la buena y en la mala, teniendo en cuenta el título del tema, que obviamente, como ven, hay circunstancias que son buenas, hay circunstancias que son malas, y que en medio de todas ellas hay que buscar sostenerse en la unidad del amor, del respeto, ¿cierto? Y de todo lo que Dios enseña para que una pareja pueda cumplir su propósito, pueda cumplir el plan de Dios que Él estableció, pueda cumplir su voluntad, y como siempre les digo, que pueda reinar Dios primeramente en su corazón, en su alma, pueda reinar como pareja, como persona primeramente, para que reine como persona, pueda reinar luego como pareja, y al reinar como pareja reine como familia y como hogar, y luego como sociedad, ¿cierto? Porque el principio de toda buena sociedad es la familia, y es por lo que Dios nos enseña que es lo fundamental para tener un mejor mundo, ¿cierto? Una mejor convivencia entre los seres humanos cuando hay unas familias establecidas bajo los principios y bajo el temor de Dios. Y obviamente donde hay la oportunidad de Dios de formar una familia y establecer un hogar, independientemente como Dios permita que sea, que se unan, que se forme esa relación, obviamente, como les decía, del proceso de los pasos de la amistad, del noviazgo y del compromiso como pareja, y obviamente de la relación como tal, como matrimonio y como esposos, en la unidad de esa boda, como les decía. Entonces, a su vez, es la oportunidad de Dios para ser de bendición como pareja, como Dios lo estableció, ¿no? En su palabra, que se unieran como parejas, o que se unan los hombres y las mujeres, una mujer y un hombre, para crear ese vínculo y esa bendición de la familia y del hogar. Entonces espero que esta enseñanza, este audio, como les decía, que voy a compartir algunos temas de todo lo relacionado con las parejas y con el hogar, y con el poder pensar que es ese felices para siempre, y que es ese amor eterno del cual Dios nos enseña cómo hay algunos indicadores importantes para tener en cuenta, que no son impuestos por el hombre, sino que son puestos por Dios
para que obviamente se vea una mejor relación, una buena familia y un mejor hogar. Entonces, hasta ahí les dejo este aparte de lo que tiene que ver los varios que con la ayuda de Dios les pienso compartir. Tengo por compartir. Que Dios me dirija en sus palabras, porque no sean palabras mías, sino la palabra de Él, y Él hablando a través de estas orientaciones y de todos estos conceptos y todo lo que puedan ver ahí relacionado con la pareja. Entonces siempre Dios nos brinda la oportunidad del amor, de la salvación, de la orientación para cumplir su palabra y su consejo, y así obviamente no solamente pensar en todo lo que se logre terrenalmente hablando, sino también espiritualmente para la salvación, no solo de una familia, de un alma, ¿cierto? Sino de una sociedad y un mundo en general. Entonces, bendiciones para todos. Espero que esto llegue a su alma, a su mente, a su corazón. Dios les hable a cada uno como les quiera hablar, les enseñe y les oriente en cada una de estas palabras o conceptos o todo lo que encuentren aquí, que Dios nos habla y nos enseña, que llegue a su corazón y que pues obviamente a su mente, como ya dije, y traiga las enseñanzas necesarias dependiendo de lo que cada uno como lo necesite, porque obviamente sabemos que el importante es Dios, ¿cierto? Y como Él es el importante, obviamente a Él es a quien debemos dar la importancia en sus consejos y en sus enseñanzas que nos brinda para cumplir cada propósito como seres humanos, como hijos e hijas de Dios. Entonces, muchas bendiciones para todos, que Dios les guarde todos y todas, que Dios les bendiga, les dirija en todo lo que realicen, para estar conociendo siempre la voluntad de Dios en cada momento, los planes que Él tenga, los sueños que haya trazado, cada uno de sus propósitos, ¿cierto? E inclusive cada una de esas misiones que tenga trazada en cada vida, en cada uno o en cada una de nosotros, de nosotras. Entonces, bendiciones para todos y todas. Dios les guarde, Dios les proteja, les dirija en todo tiempo, en todo lugar, a estar firmes y fortalecidos en Él. Llámense como sea esposo y esposa, como hijos e hijas de Dios, como una pareja de novios o novias, o que establezcan vínculos de noviazgo o de matrimonio y demás, o si ya tienen establecido su vínculo de matrimonio. Dios les fortalezca más como pareja, les guíe a mejorar esa relación, a avivar siempre ese fuego que debe haber en la relación, ese fuego de su amor, de su presencia en cada corazón, en cada vida, conforme Dios quiere, ¿no? Pues muchas bendiciones para todos, y Dios mediante estaré compartiéndoles otro nuevo audio relacionado con todo esto que tiene que ver con la pareja, el amor eterno y ese amor grande y maravilloso que nos muestra Dios, que en realidad es posible cumplirlo, lograrlo y verlo hecho una realidad en las parejas, en las familias, en los hogares. Bendiciones y cuídense mucho.